Buenos días, mi nombre es Victoria Sur, residente de cirugía de tórax del Hospital Maciel. El día de hoy traemos un breve repaso de aspectos prácticos que hacen al manejo de los drenajes pleurales en trauma, en unidad de cuidados intensivos y durante los traslados. En el trauma de tórax, así como en otras patologías pleurales, la inserción de un drenaje pleural va a tener como objetivo retirar el aire dentro de la cavidad pleural, retirar líquido de la cavidad pleural, prevenir la reentrada de aire o del líquido que ya drenamos, así como el restablecimiento de la presión negativa intrapleural con la consecuencia de la expansión pulmonar como objetivo final del drenaje. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en cuanto al manejo y en este caso en la técnica quirúrgica de la colocación del drenaje? En aquellos pacientes donde tenemos una pérdida de la relación anatómica, es decir, una anatomía no normal, por así decirlo, la colocación del drenaje se ve un poco con dificultad. Por ejemplo, en aquellos pacientes gran quemados, en los pacientes con mastectomía, donde la curva de aprendizaje en estas situaciones es un poco mayor. En cuanto a la colocación del drenaje, muchas veces se pueden ver sondas que están colocados en una cavidad extrapleural, la más frecuentemente en cavidad abdominal, a derecha habitualmente intrahepática, a izquierda intraesplénica o intragástrica, y dentro de la cavidad pleural lo que se puede ver son aquellos drenajes pleurales que quedan en situación intrapulmonar. Y otra de las complicaciones que podemos tener en cuanto a la colocación es la lesión del paquete vasculonervioso intercostal, por eso la técnica en este caso es de vital importancia. En cuanto a los problemas de la sonda, habitualmente lo que podemos ver son los drenajes pleurales, hay dos grandes tipos, hay uno de ellos que tienen varias fenestras, orificios, para favorecer el drenaje tanto de líquido como de aire, y cuando este se corre, pueden algunas de estas fenestras quedar por fuera de la cavidad pleural, por lo tanto, no funcionando como objetivamente el drenaje, sino que además favoreciendo complicaciones por reentrada de aire, por ejemplo. Otro de los problemas con las ondas es cuando no tenemos acceso a las ondas que están específicamente diseñadas para la colocación intrapleural, se usan equipos no diseñados para esta finalidad. Siempre tenemos que procurar usar equipos diseñados para lo mismo. Otro de los problemas que tenemos es la caída del drenaje pleural por una deficiente fijación a la pared, por eso siempre ante un traslado, ya sea intrahospitalario o extrahospitalario, debemos ver la fijación que tiene ese drenaje a la pared del paciente. Otro de los errores que estar, debemos tener presente para poder solucionarlo es la falla de la hermeticidad del sistema, dado que tenemos varias conexiones que se van a dar para que el sistema funcione bien. Tanto como el acodamiento y la obstrucción de estas conexiones y del drenaje en sí. Y lo otro que es muy importante es que nunca se debe elevar el sello de agua por encima del paciente porque esto favorece la reentrada del líquido que uno ya drenó o de aire. ¿Qué vamos a precisar para la colocación de un drenaje pleural? Aquellas medidas que son de seguridad, como son una sobretúnica estéril, un campo estéril, guantes estériles, gorro. Luego vamos a precisar material blanco, el drenaje que vamos a colocar. En este caso tenemos un drenaje con bigón en la imagen. También vamos a precisar el material que vamos a utilizar para la fijación a piel. Puede ser un Vicryl 1.0. Habitualmente se usa un hilo que sea grueso y firme para poder hacer fuerza sobre el drenaje, que, que permita que más se mantenga en el tiempo y que el paciente pueda movilizarse sin dificultad. Entonces puede ser Vicryl 1.0, un nylon 1 o 2.0, una seda 1.0 curva o recta. Eso es a
disponibilidad y gusto del médico que está colocando la sonda. También vamos a precisar anestesia local, habitualmente lidocaína al 1 o el 2%, un bisturí, cualquiera de ellos, y material quirúrgico, una tijera curva, una americana o cualquiera de los instrumentos que nos favorecen la inserción del drenaje. Y luego, por supuesto, las conexiones y el frasco bajo sello de agua para terminar la colocación. ¿Cuáles son los métodos de inserciones que tenemos? Se puede hacer bajo un trocar, que es el drenaje que tenemos por arriba. Esta forma de drenaje tiene un bigón por dentro que lo que favorece es la disección de la pared, de los músculos que tenemos que disecar para poder colocar la sonda. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Cuando uno entra en cavidad pleural, debe retirar el bigón que tiene una punta filosa y poder colocar el drenaje sacando el bigón. Es de gran utilidad porque te permite redireccionar o direccionar, mejor dicho, el drenaje a la posición deseada. En cuanto al drenaje de abajo, son más flexibles, tienen más fenestras, no permite la dirección del mismo, sino que va a adoptar la posición que ya tiene el drenaje y a donde se direccione intrapleural. En caso de los métodos de inserción, cuando tenemos el drenaje de arriba, la particularidad es la que mencioné, hay que tener mucho cuidado en la inserción del mismo para no dañar el pulmón que está adyacente. Y en cuanto a la disección quirúrgica, es la de elección porque permite una exploración de la cavidad digital pleural con un manejo más eficiente en cuanto a los movimientos y a la disección de estructuras. Para la posición de colocación de un drenaje en UCI, habitualmente el paciente va a estar en decúbito supino, con el hemitórax levemente rotado hacia el lado contralateral, y el vaso homolateral puede estar colocado por encima de la cabeza para poder expandir y exponer el área axilar. ¿En qué lugar lo vamos a colocar? En el triángulo de seguridad, en aquel lugar donde no tenemos estructuras de mayor vitalidad interpuestas. Este triángulo de seguridad va a estar delimitado al lado anterior por el borde lateral del músculo pectoral mayor, el borde posterior va a estar delimitado por el borde anterior del músculo dorsal ancho, el inferior va a estar delimitado por la línea imaginaria que pasa en la línea mamilar, que es habitualmente el quinto espacio intercostal, y el vértice va a ser la cúpula axilar. Esta maniobra es una maniobra dolorosa, por lo cual la premedicación en estos pacientes es fundamental. Se puede hacer midazolam, morfina y fentanil para poder disminuir el dolor, sabiendo que el dolor también va a disminuir lo que es el espacio intercostal por contracción de los músculos, por lo cual dificulta la inserción de los drenajes pleurales. Una de las buenas medidas que hacemos cuando vamos a realizar la maniobra, como primera cosa, es cargar la lidocaína en una jeringa con una aguja normal, digamos, y cuando vamos a hacer la inserción cuando vamos a hacer la anestesia local, entramos a cavidad pleural con esa aguja para ver cuál es la calidad de líquido o aire que nos viene por la toracocentesis para así luego avanzar a lo que es la colocación del drenaje pleural. Se tiene que hacer una asepsia rigurosa de la pared. Como dije, la anestesia local, que habitualmente ya acá lo tenemos separado, pero ya hacemos la anestesia y la toracocentesis de la misma maniobra. Como cosa importante, las regiones que van a doler principalmente va a ser la piel, donde vamos a hacer un buen botón anestésico. Luego en el trayecto del músculo intercostal y el periósteo, finalmente la pleura, que es el lugar de mayor dolor. En los pacientes que tenemos una ventilación mecánica y una PIP elevada, lo que se puede hacer para reducir riesgo y, por consecuente, evitar la lesión del pulmón, lo que podemos hacer es desconectar el ventilador o reducir la PIP para favorecer lo que es el colapso del pulmón y así tener una mayor cavidad pleural para poder entrar con mayor seguridad. En cuanto al manejo de estos pacientes, es importante que el drenaje debe permanecer siempre por debajo del paciente y nunca por arriba, para que no retome ni el aire ni el líquido que se encuentra dentro de lo que es el dispositivo de drenaje. Hay que evitarlo
acodamiento del sistema para que funcione todo el tiempo. Y para el cambio del frasco, la única particularidad que tenemos que tener en cuenta es que ante el cambio de frasco tenemos que clampear el sistema para poder colocarlo nuevamente con seguridad y que no tengamos falla en la hermeticidad del sistema. Hay dos tipos de frasco que habitualmente vamos a ver. El frasco de la izquierda es el comúnmente visto, que es un frasco bajo sello de agua sin ninguna particularidad. Y el de la derecha es un sistema con aspiración central. Cuando este sistema no está conectado a la aspiración central, funciona exactamente igual a lo que es el sistema a la izquierda. Cuando lo conectamos a aspiración central, lo que estamos haciendo es generar una mayor presión negativa intrapleural que la vamos a manejar de acuerdo a el manejo clínico, radiológico, tomográfico y de la patología que el paciente tiene y que permite aumentar la presión intrapleural para favorecer lo que es la reexpansión pulmonar. En cuanto al manejo de este sistema, es igual al anterior. Hay que asegurar la hermeticidad y el mayor parte del tiempo en este sistema el paciente debe permanecer conectado al sistema central porque es una aspiración continua y no intermitente. Cuando vamos a clampear el drenaje pleural fuera de lo que es el cambio de frasco, cuando tenemos que pasar el frasco del paciente por encima del paciente, ahí deberíamos clampearlo para, como habíamos dicho, no favorecer el retorno de líquido. Bueno, antes de cambiar el equipo, como ya nombramos, cuando hay una desconexión accidental del frasco, lo primero que debemos hacer es clampear el sistema para poder unirlo nuevamente al sistema habitual. Cuando tenemos que localizar algún sitio de fuga y tenemos más de un drenaje, clampeamos uno y el otro para ver cuál es el mayor lugar de fuga, por ejemplo. Cuando queremos valorar la retirada de un drenaje, cuando tenemos más de uno, vamos clampeando. Y en caso de un derrame, hacemos agentes fibrinolíticos intrapleurales, se puede cerrar el drenaje por 1 o 2 horas para que la medicación haga su efecto y luego se reabre. Por ejemplo, cuando no debemos nunca clampear un drenaje, cuando tenemos una fístula broncopleural, es decir, cuando tenemos una fuga persistente en el drenaje, nunca debemos clampear en esta situación porque tenemos una salida persistente a nivel pulmonar que puede producir un neumotórax extensión porque no estamos dejando liberar el aire a lo que es el sistema pasivo bajo sello de agua. No se debe clampear el drenaje cuando tenemos que trasladar al paciente, así sea intra o extrahospitalario. Siempre se debe mantener el sello bajo agua y siempre por debajo del paciente. En caso de un derrame pleural masivo, por ejemplo, ahí podemos tener un clipado del drenaje para poder controlar la velocidad del drenado del líquido para no favorecer lo que es la expansión, el edema por expansión posterior. Si durante el clampeado de un drenaje en particular el paciente presenta un compromiso respiratorio hemodinámico, inmediatamente debemos desclampear, dejar libre ese drenaje para valorar la evolución del paciente si mejora con esto. En cuanto a cómo se retira un drenaje pleural, lo primero es si tenemos un drenaje que es aspirativo, vamos a desconectar la fuente de aspiración que está aún conectada, valoramos la reexpansión pulmonar clínica, en este caso, cuando tenemos por ejemplo, una columna de alta agua, perdón, cuando tenemos una columna de agua alta, cuando no tenemos oscilamiento, ni tampoco barboteo, por supuesto, eso no habla de una expansión pulmonar clínica y también se tiene que acompañar de una expansión pulmonar radiológica. Este procedimiento es un procedimiento estéril, por lo tanto vamos a aplicar un ayudante. Habitualmente no se hace anestésicos locales como lidocaína, es un procedimiento bien tolerado. Se puede hacer tanto en pacientes que están con respiración espontánea, se puede hacer en expiración profunda o en inspiración profunda. Lo que se hace habitualmente es, durante la expiración o la inspiración, se retira el drenaje de forma rápida y constante. No un cinchón, pero sí constante.
En paciente ventilado se puede hacer en cualquiera de los dos ciclos. Y lo otro particular es que en algunas ocasiones en pacientes que tienen poco o panícula del pozo o que tienen poco partes blandas, que no permite el sellado del trayecto del drenaje, se puede hacer un punto de sutura previo para poder sellar el pasaje del trayecto luego de retirado el drenaje. Y luego lo que se pone, si no se hace una sutura en la piel, se deja una cura plana por 48 horas sin mojar ni cambiar y eso sellará lo que es el trayecto del drenaje pleural. Nada más para agregar, una descripción breve del manejo de los drenajes pleurales. Muchas gracias.